Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a estudiar la doctrina de las fiestas de las primicias, de las cuales en la actualidad muchas iglesias cristianas están festejando. ¿Qué es lo que vamos a averiguar hoy? A ver si estas fiestas definitivamente son para la iglesia de Cristo o fue para aquella época del Antiguo Testamento antes que viniera nuestro Señor. Mi nombre es Jesús Corrales Delgado, tengo varios años de estar estudiando doctrinas y cuando estoy en estas iglesias de la cual voy o tengo esa esperanza de buscar al Señor, salen con estas prédicas o estas enseñanzas, siempre me ponen triste. Esto hizo que hiciera estos estudios, no solamente las fiestas de las primicias, sino otros más, de las cuales estaré publicando, para que cada uno de nosotros se nos abran los ojos. Dice la palabra del Señor que su palabra es verdad y la verdad nos hace libres de todas estas falsedades. La apostasía está cerca de ti. ¿Es bíblico estas fiestas de las primicias en la iglesia de hoy? Entonces estoy haciendo estas preguntas con unas imágenes muy específicas de las fiestas de las primicias. Pero para saber qué son las fiestas de las primicias, es importante que sepamos su origen, el desarrollo de las primicias. Los primeros frutos del Antiguo Testamento por medio de la ley de Moisés era muy importante, pero muy importante participar, y que era una ley para todos los judíos. Es más, esta ley era obligatoria. Los primeros frutos se referían a las primeras porciones de la cosecha, que se desarrolla gradualmente en el sentido de la mejor parte de cualquier producto. El propósito de dar los primeros frutos era para expresar el agradecimiento a Dios, que Él era el que había salvado a los israelitas y siempre para su rescate. Entonces, esta fiesta de las primicias se hace para darle las gracias al Señor de todo lo que hizo el Señor por el pueblo judío en todo el transcurso de esa peregrinación y la salida desde Egipto hasta la tierra prometida. Sabemos que fueron 40 años. Pero bien, la fiesta de las primicias definitivamente es en comida o en productos. No es en dinero. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No, lo que pasa es que en aquella época no existía el dinero. Sí existía. Acuérdense que a José lo vendieron. Y lo vendieron por dinero, o sea que el dinero sí existía. Siempre ha existido ese bendito dinero. En Éxodo 34:26 dice: las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, las fiestas de las primicias tenía cada una de estas fiestas, no solamente de las primicias, tenían reglas que tenían que cumplir para que se pudiera festejar cada una de ellas. Dice: la fiesta de la primicia hace parte de las fiestas anuales de los judíos o pueblo de Israel, de los cuales eran 7, ¿ok? 7 fiestas. Hago una pregunta: ¿por qué será que las iglesias actuales solo festejan las fiestas de la primicia y omiten las otras 6? Bueno, vamos a mirar por qué. Las fiestas solemnes a Jehová. ¿Cuáles son estas fiestas solemnes a Jehová? Son 7. Está la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompeta, expiación, tabernáculo. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 23. Todo este capítulo se dedica a la fiesta solemne a Yahweh. Sigamos. La Pascua es la primera fiesta. Está como había dicho, en Levítico capítulo 23. Yo dije Deuteronomio, ¿verdad? No, es Levítico capítulo 23, del 4 al 5. Era la fiesta donde se sacrificaba un cordero que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Representaba la redención donde descansa toda la bendición para el pecador arrepentido. Era un tipo de figura de Cristo, cual el verdadero Cordero de Dios. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, ahí lo podemos leer. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo es nuestra primicia, ¿verdad? Cristo es la Pascua. Cristo es todo. Acuérdense que toda la ley y todo lo que se veía en el Antiguo Testamento, como las fiestas de las 7 fiestas solemnes de Jehová, es sombra y bienes venideros en Cristo. Total, que todo eso es representación de lo que actualmente el Señor es. Vamos a seguir. Panes sin levadura. Los panes sin levadura eran las fiestas durante la cual comían pan sin leudar. La levadura siempre nos habla del pecado en las Escrituras. En consecuencia, nos expresa la bendición de disfrutar plenamente de la comunión con Cristo. Entonces, la levadura se saca del pan. Entonces, el pan es representación de que nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar sin pecado. En 1 Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 7 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor murió en la cruz de Calvario por nosotros y nos limpió del pecado, de la levadura. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Donde más vamos a hacer énfasis es en las fiestas de las primicias, que son las que actualmente las iglesias cristianas están militando. Las primicias en estas festividades se celebra una vez al año. Traían al templo de Jerusalén una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega, y el sacerdote mecía esa gavilla delante de Jehová. El día siguiente del día de reposo era acompañada de la ofrenda de un cordero de un año que era sacrificada en ofrenda y libación. Estas fiestas se hacían más o menos entre marzo y abril, finales de marzo y principios de abril. Aquí se nos presenta una hermosa figura de la resurrección del Señor Jesucristo, la cual ocurrió el primer día de la semana, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno de su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. La primicia es en productos y no en dinero. ¿Viste? Los productos que pedía el Señor para esta fiesta están especificadas en las Escrituras. Si nosotros leemos Levítico capítulo 23, te vas a dar cuenta que está especificado. Para más rapidez, para que nosotros entendamos esto, no lo voy a leer, pero tú tienes el deber de leerlo. ¿Cuáles fueron los productos? Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Entonces, el primer fruto que se pide, ¿qué? La gavilla. Es representación de los frutos de mango, de la yuca, de ñame, de todo lo que se produce ahí. Entonces, esa gavilla es representación. 2. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. O sea que también es un cordero. Entonces, lleva la gavilla, lleva el cordero. En el tercero dice: su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Entonces tenemos harina, aceite. Y por cuarto su libación será de vino, 5 vinos. Entonces 5 productos. Por ahí no veo en ninguna parte siendo peso. Pero bueno, sigamos. ¿Cuál es el significado espiritual de esta fiesta? Cristo fue la primicia de la resurrección. Luego será todos los hijos de Dios cuando regresen a buscar su iglesia. Pero lo precioso, lo preciso de estas fiestas es que habla de una gavilla por las primicias. Y eso fue exactamente lo que sucedió el día cuando Cristo resucitó entre los muertos, hombre. Junto a él se levantó
toda una gavilla que fue mecida en la presencia del Todopoderoso. En Mateo capítulo 27, versículo 51, dice lo siguiente: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, la resurrección de nuestro Señor, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, aparecieron en la ciudad esa cantidad de personas que estaban muertas, resucitaron, pero estas personas resucitaron después que nuestro Señor resucitó. Fueron primicia. El Señor es primicia. Este es el significado de la fiesta de las primicias, de los cuales en la actualidad no es necesario hacer estas fiestas. No es necesario. Todo esto es una poderosa prueba de que, así como Cristo resucitó y junto a él toda una gavilla que fue mecida, de igual manera, cuando el Señor vuelva, resucitarán todos los muertos en Cristo, que partieron a la presencia de Dios, pero sus cuerpos mortales aún permanecen acá, para recibir finalmente el cuerpo de gloria que nos ha prometido a todos los que somos de él. En primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Al considerar la solemnidad del significado de estas festividades, indignan la corrupción que hoy muchas iglesias se autodenominan cristianas. Hacen con esto un lucro y mofan estas festividades judías que están muy lejos de agradar a nuestro Señor. Estos hacen mercadería de la palabra y le van a rendir cuenta y andan en pecado porque están robando, son ladrones. La palabra dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. La palabra del Señor es clara. Cuando nosotros estamos en una iglesia, claro que debemos ofrendar, claro que debemos apoyar, pero indigna cuando vemos que estas iglesias cogen la palabra para su beneficio propio, para el dinero. Da mucha tristeza. La palabra del Señor es clara, tenemos que apoyar nuestras iglesias, pero cuando yo veo que estas iglesias se pasan de calidad con la palabra, la tuercen, la manipulan, hacen mercadería con ella, entonces es mejor salir de ahí, es mejor huir. Así dice la palabra del Señor, huir de ellos. Ahora viene la fiesta Pentecostés, pero nosotros queríamos enfatizar definitivamente en las fiestas de las primicias, y ya sabemos cuál es el verdadero significado de estas fiestas. En la actualidad hay muchas iglesias que hacen ayunos de primicias, que es totalmente diferente. Nosotros todos los días debemos hacer ayunos de las primicias, como dice Isaías 58. El ayuno no solamente es pasar hambre, la oración, meterse con Él, buscar su presencia. Bueno, aquí en la fiesta de Pentecostés sabemos por el relato del Nuevo Testamento que el Señor dio comienzo a su iglesia con el descenso del Espíritu Santo. Precisamente durante esta festividad de judías de Pentecostés, Cristo había anunciado que era necesario que Él subiera al Padre para que viniera el Espíritu Santo a morar en su iglesia, en cada hijo del Señor. Bueno, miren, ustedes se preguntarán, pero que en aquella época no había ocurrido o no había bajado el Santo Espíritu del Señor. Pero acuérdense que cada una de las fiestas era bienes venideros de Cristo, sombra y bienes venideros. O sea que todo esto tenía que cumplirse y se cumplió. En el día de Pentecostés se cumplió lo que tenía que cumplirse en ese día. ¿Y qué se cumplió? El Santo Espíritu del Señor llenó aquella tarde en los aposentos a los hermanos que habían creído en el Señor y los llenó de su espíritu. Entonces la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas
corresponde al inicio del año nuevo judío. Es el preludio del santo recogimiento que le espera a Israel. Entonces, como nosotros queríamos enfatizar definitivamente en la fiesta de las primicias, ya sabemos cuál es su significado, y no voy a enfatizar en cada una de estas fiestas que estamos viendo ahora, pero sí estamos viendo algo de su significado. El 6 es la fiesta de la expiación. Es el día de la santa convocación y aflicción de sus almas, cuando finalmente Israel, con profundo duelo e intensa lamentación, reconocerá a su Salvador. Entonces, la expiación, acuérdense que el Señor fue expiación. Él se entregó en expiación por nosotros. O sea, Él se entregó por cada uno de nosotros. Esa fue la expiación. Si Él no se entrega por nosotros, entonces nada de esto hubiera servido. Nada. Él se entregó por nosotros para salvación de nuestra vida y perdón de nuestros pecados. Y la última, que es los tabernáculos, fiesta de los tabernáculos. Esta festividad que recordaba sus penurias cuando fueron liberados de Egipto y su paso por el desierto. Como dependieron de la protección y provisión del Señor en esos años difíciles, las personas se agrupaban por familias en cabañas hechas de rama para recordar ese episodio en la vida de su nación. En conclusión, ninguna de estas 7 fiestas solemnes corresponde a celebrar en la iglesia, ninguna de estas 7, porque fueron entregadas para Israel y forman parte del calendario judío hasta nuestros días. Esta fiesta la celebran son los judíos que no han creído en nuestro Mesías, en nuestro Señor. Ellos todavía están esperando su Mesías. Y ellos saben cada uno de estos significados. Como nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Yahshua como nuestro Salvador, entonces ya nosotros no tenemos necesidad de hacer esta fiesta. Así que espero que esto haya quedado claro. Que el Señor te bendiga. Que tratemos cada día de ir aprendiendo las doctrinas con el fin de que la apostasía no llegue a nosotros.